Saludos amigos televidentes, continuando con Ojalá, el matutino de sus hogares. Hoy tenemos a Ramón Tejada Holguín con nosotros, con quien vamos a conversar sobre un tema de actualidad, la encuesta Pen & Show. Y quisiera, Ramón, dándote la bienvenida, que empecemos porque tú le des a los amigos televidentes una panorámica sobre qué expresa una encuesta de opinión, si es una foto del momento o hay elementos estratégicos, digamos, estructurales en los resultados de esa encuesta. Mira, eso es una muy buena pregunta porque muchas veces la gente tiende a creer que hay una frase muy cliché que se dice, que es que una encuesta es una fotografía del momento. Exacto. Lo cual es verdad en un sentido. Toda encuesta te dice cuál es la percepción de la gente, o si son actitudes, cuál es la actitud de la gente frente a determinada situación o frente a determinado hecho en el momento que se realiza la encuesta, no en el momento que se publica, en el momento que se realiza. Por ejemplo, esta encuesta se realizó entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre. Bueno, si después del 4 de noviembre pasaron algunos hechos más trascendentes que podían afectar la encuesta, no lo captó. Entonces, lo primero es que fue en ese lapso. Segundo, cuando tú ves las cifras simples, ¿no? Tú dices, mira, esta encuesta demuestra que tal candidato tiene mayores probabilidades que tal otro candidato. Tú estás viendo efectivamente lo que demuestra esa encuesta en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Las encuestas se hacen más de una en el transcurso de un año. Y en los últimos meses han salido varias encuestas diferentes, sobre todo la Pen & Show. Entonces, cuando tú comparas los resultados de una con los resultados de otra, hechas de la misma manera, tú te estás entonces enfrentando a la posibilidad de interpretar esa encuesta en el sentido estructural, es decir, en el sentido de que no te está diciendo solo la fotografía del momento, sino que tú puedes estar teniendo un video de la realidad. Sí, hay una consistencia en la información de las encuestas sucesivas. ¿Qué te permite hacer eso? Perfecto. Te permite, por ejemplo, un dato, al margen de los números, un dato interesante de esta encuesta es lo siguiente. Cuando los candidatos son, por ejemplo, Fernández, Vargas y Mejía, el 14% de la gente dice ninguno. Indeciso. Dicen ninguno. Cuando el candidato es... Danilo Medina. Bueno, quería ver primero los otros. Cuando el candidato es, por ejemplo, Pared Pérez, Vargas y Mejía, 16%. Sube todavía más. Todavía sube más. Cuando es García, Vargas y Mejía, 17%. Cuando es Temo, 18%. Sin embargo, cuando es Medina, baja al 2%. Al 2%. Tú te preguntas, bueno, pero ¿qué información nos está dando esto? Ahí es donde viene el tipo de información que tú tienes que interpretar. Aquí lo que se nos está dando una información es de mucha importancia en el sentido de que el liderazgo actual en la República Dominicana descansa en el presidente Danilo Medina. Es que el presidente de alguna manera ha logrado encantar a la gente para la política. Fíjate como si él no está en el escenario, 14, 15, 16, 17, decide que no va a votar, o que va a ver cómo evolucionan las cosas. Lo que te dice que tiene un factor importante y una capacidad de negociación en ese liderazgo mayor que otros liderazgos. Pero tú me dirás, bueno, pero eso, ¿hay algunos otros datos que lo puedan evidenciar? Sí, hay otros datos que lo pueden evidenciar. Por ejemplo, en esta encuesta, todos los votantes del PLD, digamos, 100% de la gente dice, yo voy a votar por el PLD. Esos votantes del PLD, solamente el 67% votaría por el PLD si el candidato es Leonel Fernández. Quiere decir que hay un 33% que decide no votar. Pero si el candidato es Reinaldo Paredes, si es Temo o si es Francisco Javier, ese porcentaje todavía baja más, a 45, etcétera. 50 y tanto. Si el candidato, a pesar de que no hay reelección, es Danilo Medina, el 95% de los PLDistas, el 99% casi. Sí. Déjame buscarte la cifra exacta para que no me... Ajá.
el 95% de los PLDistas votarían por Danilo Medina. ¿Qué te está dando esa información? Lo que te está diciendo es que evidentemente, si tú tienes, bueno, estos no son los PLDistas militantes propiamente dicho, son los votantes PLDistas, las personas que dicen que votaría o simpatiza por el PLD. Esto te está diciendo que el liderazgo del PLD en estos momentos descansa sobre el presidente Danilo Medina. Fíjate que ninguno de los candidatos logra pasar del 67%. Hay una información también muy importante porque en el caso de que el presidente sea el candidato, la cantidad de PRDistas y PRMistas que votarían sobrepasa el 50% también. Bueno, ese era la otra, el otro dato importante a señalar. Es decir, tú tienes, primero, Medina es definitivamente el líder indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana. Lo percibe la gente así, según esta encuesta. Pero esto no ocurre solo en esta encuesta. Ya ha ocurrido en otras encuestas que hemos visto, inclusive de la propia Penanción. El otro dato es que además de que se convierte en el líder indiscutible, es el que puede atraer a personas que dicen que votarían por otro partido, que preferirían precisamente a Danilo Medina como candidato. Esto está dando una información sumamente interesante del sistema político dominicano. Te está hablando primero de que el sistema político dominicano no se ha renovado. Muy importante esto. O sea, aunque tú tienes un candidato, tienes un presidente que se convierte en un liderazgo ya definitivamente creado una especie de nueva mayoría dentro de la República Dominicana alrededor de él, resulta que no ha tenido un contrapeso. Es en ese sentido que no se ha renovado. Hay un intento de renovación, pero desde el otro lado no ha surgido un movimiento que pueda precisamente competir en los mismos términos con este liderazgo. Pero hay por ejemplo, consistencia en todas las encuestas de la aprobación del presidente, sí, que sobrepasa el 90% en todas las encuestas que durante más de un año se han estado haciendo. Ha sido consistente. La renovación no implicará, cuando tú te refieres a ello, de que el presidente está representando un movimiento que la sociedad no veía anteriormente, ni recibía del liderazgo lo que está recibiendo ahora. No, claro, el hecho es ese, o sea, hay una renovación, pero de una parte del sistema político, de un lado del sistema político, del lado que corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, y se está creando este nuevo liderazgo. Pero al no surgir un liderazgo distinto desde el otro lado, tú tienes entonces el fenómeno que es lo que quería explicar, vamos a llamarle el descalabro tanto del PRD como el PRM, a pesar de su reciente fundación. Por eso tú ves que 21% de la gente que dice que del PRM votaría como candidato a Medina y el 42% del PRD, son cifras muy altas. Demasiado altas. Sí, ahí te está diciendo que ese espacio de la identidad partidaria se está rompiendo en esos partidos. Y eso es un tanto... ¿Qué explicaría esa ruptura de la lealtad de los militantes del PRM y del PRD? Mira, para sus partidos. Para responderte eso, veamos los líderes, el comportamiento de los líderes del PRD y del PRM. El primero, Miguel Vargas Maldonado. Esta encuesta es desastrosa para Miguel Vargas Maldonado, como lo fue la anterior. No solamente porque te dice que en los diversos escenarios no alcanza un 6%, porque eso tú dices, bueno, se hace una campaña, se puede lograr. No, porque te dice que aún en los espacios que él como candidato, dentro del PRD, por ejemplo, en el escenario Medina, Abinader, Vargas Maldonado, solamente un 20%, de lo que dice que son PRDistas votarían por él. En el escenario Medina Mejía, Vargas Maldonado tendría solamente un 12%. En un escenario que enfrente a Lionel, 12% de los PRDistas, quiero decir, porque sí. Y en un escenario en que fueran Fernández, Mejía y Vargas, solamente 13% de los PRDistas votarían por él. O sea, tú te imaginas el líder de un partido que en ningún escenario logra pasar de un 13% de las militantes de lo que se dicen de ese partido que él es el líder. Sí. O sea, ese es el primer elemento que podemos señalar, pero tú tienes lo mismo con Hipólito Mejía y tienes lo mismo con Luis Abinader.
Entonces, ¿qué es lo que explica ese elemento de, digámosle, de que el sistema político se esté inclinando hacia un lugar? Bueno, es que no han sabido darle una respuesta política en el espacio político al surgimiento de ese liderazgo de Danilo Medina. Que dicho sea de paso, Danilo Medina ha sido uno de los políticos. Yo ahora me río viendo muchos analistas hablando de las virtudes y viendo a Danilo Medina en esto, pero ha sido uno de los más subestimados. Yo Totalmente. recuerdo que hace un tiempo se dijo que era un cadáver político, que no tenía posibilidades, que al líder no se le enfrenta, que era un títere, todo esto. Y sin embargo, mira con lo que, dónde ha terminado el liderazgo de Danilo Medina, convirtiéndose en el sostén principal del sistema político dominicano, como lo evidencia. Tanto es así que sin su presencia la abstención crece enormemente. Y además de eso, es el único que concita el 95% de los propios militantes de su partido y de otros partidos. Hay un evidente resultado de estas encuestas enfocado en la posibilidad de que el presidente se reelija. El número de 77% apunta a 2/3 partes de la población. Más de 2/3 partes. 3/4 partes, que está apoyando la modificación constitucional sin que el presidente esté hablando de cosas parecidas. Es decir, el proceso aquí es inverso a como históricamente se daba. Es la población la que está reclamándole al presidente el proceso de reelección y de modificación. Pero tú lo puedes ver desde otro punto de vista. Es precisamente, de nuevo, el premio de una ciudadanía que se siente satisfecha y confía en un presidente. Efectivamente. Es decir, más que si el proceso reeleccionista o no, es hasta este momento estamos en presencia de un presidente que responde a la gente. Que, como dijo Zoraima, que en más de una ocasión el presidente ha dicho, las políticas públicas deben estar al servicio de la gente. Yo no te digo que no tengamos muchísimos problemas. Esta es una nación que tiene unos déficits históricos en términos de la deuda social de la gente, etcétera. Lo importante y lo trascendente es ver cómo la gente cree y confía en que el presidente está haciendo lo que puede hacer para mejorar, precisamente para, como él dijo en la campaña, cambiar el rostro de la gente. Pero mira, antes de que nos vayamos, falta un elemento interesante que tiene esta encuesta, que no tenía otra, hablando del video. En las encuestas anteriores, Fernández aparecía en mejor posición cuando iba como candidato frente a Hipólito. Resulta que en esta encuesta la relación es 41-36. ¿Está empatado? Ahí es donde viene el tema. Cuando uno analiza una encuesta, uno tiene que prestarle atención a ciertos aspectos técnicos. Uno de ellos es lo que llaman el margen de error. El margen de error es una encuesta, un número, 41%, por ejemplo, no es 41%. Es un abanico. Exacto. Es una media, digamos. Es una media. Esto está en el centro. Cuando el margen de error es de 3.10, tú puedes decir que 41% puede ser entre 38 o 44. Exactamente. Y 36% puede ser entre 39 y 33. Si tú te das cuenta, hay un momento en que el 41 y el 36 tienen un pequeño roce, que es alrededor de 39. O sea que el 41 puede ser 39 Hipólito Mejía puede tener aquí 39. Y el 41 puede ser 39 también. Exacto. Entonces, eso es lo que llaman en una encuesta un empate técnico. Y ojo, los escenarios electorales no son inmutables. Pero estamos hablando de empate técnico en primera vuelta. Sí, en primera vuelta, es el mensaje. O sea, ahí en el fondo lo que hay es un empate técnico. Ligero, la diferencia es ligera, ¿no? Pero hay un elemento en que se rozan los dos porcentajes, las posibilidades, porque es un abanico de posibilidades, que eso no se había visto anteriormente. Por primera vez aparece en las encuestas Leonel Fernández. En estas encuestas, las últimas que se han hecho, ¿no? Desde la última Gallup, etcétera. Y paradójicamente está apareciendo frente a Hipólito Mejía. Y frente a Hipólito Mejía. Pero no deja de llamar la atención el nivel de gente que dice ninguno no votaría. Que sigue siendo alto. Que sigue siendo alto. Que sigue siendo entonces ese otro indicador que te digo de que hay un
porcentaje importante de la gente que no, los políticos que están actuando no lo han logrado encantar, no lo han logrado tomar en cuenta. Y otra cosa, una cosa muy importante, estas encuestas no miden abstención electoral. Exacto. Estas encuestas desde el inicio se hacen a las personas que tienen posibilidades de votar, que ellos dicen yo votaría en las próximas elecciones. Y entonces ahí es donde vienen las preguntas. Porque si me dieran atención electoral, el margen de error sería todavía más pequeño. Hay un dato que me luce aquí. Si sacamos al presidente Medina del escenario, prácticamente la competencia electoral se cierra con todos los candidatos que aparecen. Sea Leonel Fernández, sea Pared Pérez, Luis Abinader, todos los candidatos. Lo que significa algo que tú mencionabas al principio, de que en el sistema político no se ha producido un cambio sustantivo que induzca a la población a producir el cambio que estamos viendo cuando entra el presidente Medina. O que no confían que precisamente otro candidato u otro líder pueda darle continuidad a esa obra que están premiando. Eso también te puede indicar, insisto en esto, la capacidad de negociación que tiene el presidente Medina. Porque esos escenarios están en un escenario donde el presidente no ha dicho, por ejemplo, si va a apoyar a X o a Y. O si él va a decir, mira, este fulano puede ser quien haga la continuidad de la obra nuestra. Habría que verlo en ese escenario. El presidente lo que esté trabajando. El presidente está trabajando y no está pensando en todo eso, pero eso te está indicando específicamente, porque ese escenario no está medido ahí, que otra cosa podría ocurrir en función de esa decisión del presidente de intervenir en el mercado electoral en las próximas presidenciales. Se puede decir, en base a esta encuesta, que el presidente Medina tiene la llave en el bolsillo del desenlace electoral que se va a producir posteriormente. Mira, es decir, como la llave si participa... Como la llave se falsifica, tiene la combinación de la caja. La combinación de la caja. Si el presidente participa apoyando a alguien, va a producir un resultado favorable. Esa es la hipótesis que se puede desprender de que cuando él no está en el escenario, aumenta tanto los niveles de abstención o de que no eligen ninguno y de que ninguno pueda pasar en primera vuelta y que haya haya tantos militantes de su propio partido que no votarían por ninguno de los candidatos y tantos militantes de los partidos de los demás que tampoco votarían por su propio candidato. Así es. Entonces, en un escenario que tiene ese nivel de dispersión, de diferencia, de incertidumbre, todo parece indicar que quien podría inclinar bastante la balanza sería el presidente frente a la decisión que pueda tomar a los demás candidatos. Se nos acaba el tiempo y no quisiera que concluyamos sin que me toques el tema siguiente. ¿Son las políticas públicas que el presidente está desarrollando las que le están confiriendo? Porque no es por bonito, ¿verdad? No, claro que no. ¿Son esas políticas públicas las que le están concediendo esa confianza, ese crédito público? Yo creo que hay dos elementos muy importantes que tomar en cuenta. Uno es efectivamente las políticas públicas. Tú lo tienes en educación, tan extendida, alimentación, etcétera, etcétera. Lo tienes también en el 911, un sistema funcionando casi como una maquinaria de un reloj. Lo tiene en la banca solidaria, en los préstamos a las pymes, lo tiene en la renovación que está teniendo el sector salud en este momento, lo tiene en la visita sorpresa, el estímulo a la agricultura, la producción, el estímulo al cooperativismo, al colectivismo, etcétera. Pero al mismo tiempo... La política de transparencia. La política de transparencia, cuenta única del Tesoro, la importancia que ha adquirido la ley de contrataciones públicas y todo esto. Pero nosotros somos una nación con grandes déficits, en que muchas de estas cosas se están arreglando ahora, pero los resultados gruesos tú los vas a ver dentro de un tiempo, por ejemplo en el sector salud o por ejemplo en el sector educativo. Yo creo que además de esa política pública inefectiva, lo que está ocurriendo también es que la gente está creyendo, se está reenganchando, sobre todo un sector de la juventud, en la política, creyendo que hay un gobierno que está tratando de hacer las cosas como deben ser, independientemente de que no pueda atacar todos los problemas a la vez. Muy bien, muchas gracias Ramón y espero que prontamente estemos dándole seguimiento a estas investigaciones de mercado. La próxima semana o un próximo día quisiera que avancemos un poco más en la interpretación de esta nueva situación que se está dando en el escenario nacional.
A ustedes muchas gracias por la compañía y le invitamos a que continúe con Ojalá, dándole seguimiento a todas estas políticas que están enalteciendo las encuestas, por un lado, pero que son precisamente la gente del pueblo el que está mirando este gobierno de manera diferente. Hasta el lunes.